Hola, queridos amigas y amigos del Jardín de la Oca, de mis directos, y que hace tanto tiempo que no nos vemos porque me he tomado unas vacaciones, le he dado al pause de mi vida y he estado pues unas cuantas semanas de descanso después de una primavera muy productiva. Y ha tocado parar. Pero tenía una cita pendiente con este hombre maravilloso que me acompaña, con Joan. Gracias. Y había que aprovechar, ¿no? Había que aprovechar que es verano, aunque no lo parezca, porque aquí estamos haciendo un verano muy raro. Ya veis que yo voy abrigadita, no voy vestida no muy diferente del invierno, porque tenemos un verano muy extraño en Galicia. Pero es que Galicia es tan particular, tan particular en tantas cosas. Dicen que llueve mucho, pero también hay quien dice que cuando las nubes pasan por encima de esta tierra se echan a llorar de lo bonita que es. Y eso a mí me encanta, porque yo soy de otra tierra, yo soy del otro lado de la península, de Cataluña. Pero estoy aquí por amor a Galicia y por amor a todas las personas maravillosas que me han acogido con los brazos abiertos. Y entre esas personas está Joan, con el que siempre puedo contar. Y bueno, hecha esta introducción, que además pues vamos alargando un poquito para que os vayáis conectando, aunque sé que muchos lo vais a ver en diferido, que a lo mejor no vais a poder estar en directo, pero bueno, pero hay que hacer una introducción y quería presentároslo, porque vamos a ver, aquí en Galicia yo creo que todo el mundo conoce a Joan Arcodabella, ¿a que sí? Yo creo que bastantes. Algunos ojalá no me conocieran tanto, pero bueno, si no me conocen a mí, supongo que alguna vez habré entrado por ahí. Yo soy un pesado de estos que colocan muchas cosas en las redes. Entonces, bueno, pues por ahí alguno me conoce. Y una cosa, tengo que hablar en castellano. Bueno, sí, le he propuesto, le he hecho una trampa. Porque claro, aunque el gallego, yo creo que si habláramos en gallego, y en algún momento igual nos vamos al gallego, yo creo que lo podría entender todo el mundo, porque realmente pues tiene una raíz común con el castellano, que es la lengua que yo habitualmente utilizo para comunicarme en mis dialectos, aunque mi lengua materna es el catalán. O sea que en realidad estamos hablando de 3 lenguas romances que tienen muchas conexiones y que se pueden entender bastante bien. Cuando uno, Merced, tiene ganas de comunicar y de entenderse, es facilísimo, porque yo he ido al extranjero, no manejo idiomas, y yo he comido perfectamente, y me he buscado la vida, o sea, porque había voluntad por mi parte de comunicar y por la otra parte también de entenderlo. Entonces yo creo que ese no es problema, y si no, se hace un bis. Por otra parte, me echaste tantos piropos que yo estoy aquí nerviosísimo, porque me has dicho, menos que era alto y guapo, me has dicho de todo. Yo no soy uno más, y muchas de las cosas, y me gusta siempre empezar con lo mismo, es gracias a la gente que me ayuda. Detrás mía, que pongo la cara, hay muchísima gente que me ayuda, pero además de muchísimas cosas, yo aquí solamente soy el que lo cuento. Es decir, yo cuento lo que escucho o lo que veo con mayor o menor fortuna, ¿no? A veces yo creo que me quedo corto porque, bueno, o como parte interesada, algún día, ¿qué va a decir el gallego de Galicia? Entonces la credibilidad, ¿verdad?, pues siempre queda en cuestión. Uno de su tierra siempre va bien. Pero a lo largo de este tiempo he aprendido que la única manera de comunicar es contar las sensaciones, lo que te provoca cuando llegas a un sitio, ¿no? Y a veces olvidarse más de esa parte académica, histórica, que aunque es interesante, pues se separa un poco de lo que es lo popular, ¿no? Lo de todos los días. No sé cómo decirlo, a lo mejor me estoy extendiendo. Leí hace unos días un tratado sobre petos de ánimas, ¿no? Entonces, en el tratado firmaba un antropólogo, un historiador y no sé qué persona más. Pero hay que contar lo que es un peto de ánimas, porque sí, ya no todo el mundo lo sabe. Vale, no, pero bueno, sí, es un elemento de la arquitectura tradicional. De la arquitectura popular. Entonces decía yo, ¿cómo 3 personas que nunca han hecho un peto de ánimas
hacen un tratado. ¿No sería más fácil coger al canteiro o a los que sufragaron la construcción de esa obra y preguntarle a ellos? Entonces, a veces se van las cosas, ¿verdad? Pues sí, pues mira, respecto a Peto de Ánimas, aquí en la zona en la que estamos, hay un ejemplo muy bonito de uno que está en la Gateira, que me imagino que lo conocerás, aquí muy cerquita, y que es obra de Maximino Portela, abuelo de mi amigo Manolo Portela, y que fue hecho porque, como una promesa, por haber sobrevivido a la batalla del día de San Miguel, que fue una batalla que hubo en la llamada Guerra de África, y donde murieron todos los de su regimiento, menos un compañero y él. Y él dijo que si salvaba la vida, esculpiría un Peto de Ánimas en su lugar donde vivía. Y así lo hizo. Casi todas estas obras, Petos de Ánimas, Cruceiros, vienen de la más que creencia de cuando uno está en condiciones extremas, ¿no? En que quizás necesite algo más, ¿no? Algo más porque ya no le va a auxiliar nadie. Imagínate, a estos hombres le muere todos los compañeros, seguramente estaban rodeados, caerían bombas 100 por metro cuadrado y hay 2 personas que se salvan. Entonces yo creo que ante esas situaciones extremas es cuando el hombre, pues a veces, como se dice en Galicia, se encomienda a Dios y también o demo, al demonio, ¿no? Muy gallego eso. Y que eso también es una historia que para desarrollarla un poquito más no tenemos que irnos muy lejos de aquí, porque yo le dije a Xoán cuando lo invité, bueno, Xoán, que no lo he dicho, es un fotógrafo. No, yo soy uno que va por ahí. Bueno, a ver, sí. Si yo fuese Merced, como comunicas también y escribes también, yo no llevaría cámara de fotos. Como yo soy como se dice aquí en Galicia popularmente, y diría la amiga que está en la cámara, tan carneiro, entonces no sé comunicar tan bien, pues llevo una cámara de fotos. Si yo fuese tú, seguro que al llegar a casa me pondría delante de un folio, delante de la pantalla del ordenador, y lo harías fantásticamente bien sin necesitar esa imagen. En mi caso. Vale, pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y, la verdad, ¿cuánta gente que a lo mejor está en la migración o que sencillamente ya porque sus capacidades físicas no le permiten adentrarse en determinados lugares, tienen la oportunidad de volver a ver elementos que fueron parte de su infancia, de su vida, que estaban actualmente perdidos en medio de la vegetación, sí, como pueden ser molinos, puentes, pasos del río, elementos de la arquitectura popular, que en esta tierra tenemos ejemplos extraordinarios? ¿Cuánta gente, gracias a Xoán Arco da Vella, puede volver a verlos? Y te lo agradece, ¿o no? Ojalá hubiera muchísima gente que yo, ¿no? Que hiciera estas cosas, porque efectivamente este país, que además tiene un patrimonio tan amplio, sería cuestión de hablar horas de por qué esta razón, de tener tanto patrimonio, pues lógicamente ha cambiado, las vías de comunicación es lo mismo, los pueblos ya no son los mismos, muchos los han arrasado para hacer construcciones nuevas, otros han hecho las construcciones al lado o muy cerca y aquello quedó abandonado. Y a mí me sorprende muchas veces decir, pero ¿y esto, verdad? ¿Por qué quedó así? ¿Por qué quedó así? Porque está... y lo peor que yo digo siempre, ya no es que se olvide lo material, que lo material se puede coger documentos, etcétera, y poderlo reproducir. Lo peor es que cuando se cierra ese lugar, o se cierra esa última casa de ese lugar, con esa persona que se va o nos deja, pues se perdió un legado inmaterial, inmenso, que es lo que, al igual que a los gallegos, a los castellanos, a los catalanes, los vascos o los señores de allá del norte de Europa, hacen que su cultura sea lo que es. Yo creo que la cultura se hace por sentimientos, por cosas que no se pueden tocar, ¿no? Y que son... lo que vivimos. No sé si me estoy explicando. Yo creo que tú asientes, me entiendes, pero no sé si la gente que está viendo llega... Por ahí por detrás también nuestro querido público, que tenemos hoy público en vivo también, está diciendo que sí, por lo tanto se entiende, Xoán, se entiende. Bueno, yo quería pedirte una cosa,
Porque, a ver, aquí pues te hemos puesto una cámara o dos cámaras, porque tú también tienes la tuya. Hay dos cámaras. Dos ahí. cámaras, estamos, vamos. Parecemos gente muy importante. Parecemos gente muy importante, sí. Y solo somos nosotros, fíjate, los de siempre. Bueno, y un montón de gente que ve o verá esto, y algunos dirán, mira que dos no tendrán, que desocupados, no tendrán otra cosa que hacer. Bueno, yo, por ejemplo, tengo platos por lavar todavía de la comida. Y yo, como estoy jubilado, pues tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pues muy bien. En otros momentos de mi vida, pues me metía con alguien, porque a veces hasta me pedían opinión de personas, y ahora ya he llegado a la conclusión que da muchas más satisfacciones buscar piedras con inscripciones o molinos o caminos abandonados que ser opinador, ¿no? Opinador se dice. Seguramente sí, porque me imagino que pues todas esas piedras cubiertas de musgo que te encuentras por los caminos no se quejan de nada, lo contrario, yo creo que se alegran un montón cuando vuelven a ver a alguien por ahí transitando. Y un poco recuperar la historia. Mira, me acuerdo, hace unos días metí una foto, bueno, a veces no sé si hasta esto es políticamente correcto. Metí un dios, bueno, hay varios dioses anteriores a que llegaban los romanos y nos invadían con otra cultura, que eran dioses masculinos, había dioses femeninos y dioses masculinos de la fertilidad. Metí una foto en que en dos lugares diferentes de Galicia he descubierto estos dioses, ¿no? Este era un dios que supuestamente era conocido popularmente como o Mouro do Martelo, porque en ello llevaba una especie de martillo en la mano, supuestamente, a donde este dios tiraba el martillo y tocaba, aparecían fortunas, riquezas, ¿no? Cosa de los modos. Pero además tenía unos atributos descomunales. Que no sabías cuál de los dos martillos era el que... Sí, eran dos armas de destrucción masiva, ¿no? Y me alegraba, decía yo, oh, qué curioso, como en esas piedras, ¿no? Los hombres expresaban cosas, o incluso aquello tan gallego que dicen, yo siempre digo de coña, esto no tiene rigor científico ni histórico, pero decían, los galegos cuando no tienen que hacer dan vueltas, y digo siempre, sí, pero ya desde hace 5.000 años, porque una de las representaciones más populares en el arte rupestre de Galicia, bueno, Galicia, norte de Portugal, Asturias, alguna parte de Castilla y otros sitios de Europa, claro, eran círculos concéntricos, ¿no? Entonces, y laberintos. Claro, entonces, y a la vez contar una cosa que descubrí recientemente. Dando vueltas, siempre. Que los laberintos, que es eso, es dar vueltas alrededor de un centro, que muy probablemente tienen su origen en las costas del sur del Atlántico, de Portugal y de Galicia, y que desde aquí se extendieron al resto de Europa y al resto del mundo. Tampoco lo sé, pero sí... Según dijo, vamos, lo recogía un arqueólogo historiador. Lo que sí está claro es que hace 6.000 años los gallegos ya daban vueltas y vueltas y vueltas. O sea, quizá vaya en nuestra cultura también, por eso a veces dicen, un gallego no se sabe si sube o si baja. Pues claro, pero ¿qué pasa? Que los gallegos a veces pensamos las cosas somos bastante reflexivos, ¿no? Y las pensamos a veces, por eso a veces contestamos con otra pregunta, pero para darnos tiempo a darle vuelta, ¿no? Sí. Bueno, pues yo te voy a pedir que des vueltas las que tú quieras alrededor del lugar en el que estamos. Y que... Bueno, esta es mi perra Boa, que ya la conocéis, los habituales de mi directo. Los habituales de Joan Arco de Abella, pues a lo mejor no, pero a ella siempre le gusta aparecer en los directos, porque, bueno, tiene su minuto de gloria, lo reivindica. Y además dice, esto también es mi territorio, tengo que salir aquí. Claro, y bueno, y no sonaron las campanas. ¿Qué hay aquí? Estamos en un lugar que se llama Cavalar, sí, que es una aldea que hace 50 años pues vivían aquí pues mucha más gente de la que vivimos ahora. Dijéramos, ahora vivimos 5 personas de forma estable, alguna más que nos acompaña, que tenemos la suerte que nos acompañe de vez en cuando, cada vez más. Pero hace 50 años aquí vivían unas 50 personas y es uno de esos lugares que ha ido quedando despoblado a lo largo del paso del tiempo. Pero alrededor de Cavalar tenemos un montón, que está en el concello de Alhama, por cierto, aldea Cavalar, parroquia de Seixido, concello de Alhama, provincia de Pontevedra.
Galicia. Y ahora le voy a pedir a Xoán que os cuente en qué extraordinario lugar vivo, qué elementos tenemos a nuestro alrededor interesantísimos y qué personajes increíbles ha dado esta tierra. Sin irnos muy lejos, vamos a hacer un radio de... Vamos a empezar con 5 o 10 kilómetros alrededor y luego podemos extendernos un poquito más, pero sin irnos muy lejos. ¿Cuántas cosas podemos encontrar por aquí? Muchas. Bueno, estamos en un lugar que es increíble. Entre a Serra, o Monte Seixo, a Serra do Subido, na Serra do Cando, y en una de las zonas mejor conservadas desde el punto de vista ecológico, donde el hombre no ha dejado una huella de maltrato del paisaje, donde todavía uno se sorprende ver los ríos aquí debajo, ver los ríos y ver el agua como si fuese una lámina de cristal y ver el fondo perfectamente. Es algo increíble. Donde incluso, yo no lo hago porque no se sabe lo que puede haber aguas arriba, pero donde invita todavía, si tienes sed, coger el vaso de agua y llenarlo del río. Y eso ya es algo que desgraciadamente no podemos verlo. Donde, y me lo decían unas personas que encontré un día en o Monte do Subido, donde vive el lobo ibérico más puro. Eran una gente que además no eran gallegos, no tenían ningún interés en publicitar esto, eran gente del sur de España que estaba haciendo un trabajo sobre el lobo en España, ¿no? Donde a día de hoy hay buitre, donde es facilísimo cruzarse con un corzo, y no te digo los jabalís. O sea que es una cosa... Y águilas también, y águilas. Que muchas veces me tengo que estar yo vigilando que no vengan a por mis gatitas, porque están por aquí. No llegan por ahora los salmones, pero llegarán. Esperemos. Yo estoy seguro de que sí, porque aunque parezca curioso, en estos ríos que nos atraviesan, que aquí hay varios, o Xesta, o Verdugo, eran ríos que había salmón. O sea, esas escenas que vemos del Canadá, donde el oso coge el salmón, esas escenas estaban aquí, porque también hubo osos. Pero que aquí hubo es una tierra fértil, una tierra rica, que para el sector primario, ganadería y agricultura sería rentable, o sea, daría cosecha, y sobre todo también para la silvicultura. Es una zona rica para eso, pero que bueno, la sociedad corrió por otro lado, y además aquí le acompañó un fenómeno masivo. En la España de hace 100 y algo años hubo una emigración masiva, una emigración en que la gente abandonó, porque aquí lo único que había, y a mí me duele mucho decirlo, era, yo me imagino siempre, ¿con qué recuerdo marcharía esa gente? Frío, hambre y necesidad. Incluso enfermedad, muerte, o sea, era una situación extrema, y hubo una emigración masiva en que muchísima gente se marchó, y muchos se quedaron allá o fijaron las generaciones futuras, población en esos sitios donde se marcharon, y aquí se quedó totalmente vacío, ¿no? Vacío para trabajar las tierras, vacío para aprovechar los recursos de esta zona. Y así, pero la tierra, esta zona es bellísima. Yo le invito a cualquiera que venga aquí, que yo te digo, aquí al lado tenemos una fervenza impresionante. Una aquí, cascada, aquí al lado otra, no sé, un pueblo como Cadalá puede decir, tengo una fervenza aquí, otra fervenza allá, y 500 metros para aquí, 500 metros para allá, yo disfruto de paisajes únicos. O sea, de cuento, además. Sí, de esos paisajes en los cuales en cualquier momento te puedes encontrar a las protagonistas de las leyendas gallegas, como las mouras, ¿no? Si tú quieres... Peinándose sus cabellos. Si tú quieres revivir aquellos cuentos que nos contaban de pequeños, donde estaban las hadas, los príncipes, los bosques encantados, ¿verdad? Yo les recomiendo a alguno que no tiene que ir a un parque de estos de Disney. De Disney. O sea, se viene aquí y se sumerge en esos sitios, y hay que ser muy poco sensible para no vivir
esas sensaciones. Yo el otro día comentaba, fijarse que en estos cuentos, los que cuentas tú, las narraciones que cuentas tú, siempre son en entornos de estos sitios. Normalmente no ocurren en la Plaza Mayor, no ocurren en la playa ya del Paseo Marítimo de Barcelona, ni en la Herrería de Pontevedra, siempre ocurre en estos bosques que hay aquí. Quizás porque el que los escribió en algún momento estuvo ahí y le inspiró esas cosas. Ahí puedes ver mouros, trasnos, meigas, e incluso esas otras bicherías un poco más terroríficas, pero que en Galicia sabemos convivir con ellas. Yo siempre le digo a la gente, si tú quieres conocer cómo son estos entornos, ve la película El bosque animado de Cuerda y estarás viendo multitud de sitios de Galicia. Y siempre decirle, ¿no? Porque claro, hoy nos está viendo gente que igual no es de aquí. Yo espero que sí, yo espero que esto sirva para que haya amigas y amigos de los que me seguís en los directos que no conocéis o que conocéis más de pasada la idiosincrasia gallega, el patrimonio gallego, el paisaje gallego, y que a través de Xoán y de su mirada y de su experiencia podáis descubrir pues algo de su magia, que tiene muchísima, suficiente como para que me haya quedado atrapada aquí. Yo no tengo magia. La magia está en el entorno. Espera, porque van a cambiar la cámara y tenemos que descansar un minuto y